Cuando me preguntan por qué los escritores sureños en particular tendemos a escribir sobre monstruos, yo digo que es porque aún somos capaces de reconocerlos. Para poder reconocer un monstruo, debes tener alguna concepción del hombre en su totalidad. Y en el sur, la concepción general del hombre sigue siendo en gran parte teológica. Abordando el tema desde el punto de vista del escritor, creo que es seguro decir que, mientras el sur es apenas cristocéntrico, es ciertamente Cristo obsesivo. El sureño, que no está convencido de aquello, tiene mucho miedo de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Los fantasmas pueden ser feroces e instructivos. Ellos proyectan sombras extrañas, sobre todo en nuestra literatura. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Los Trenes en la Noche. Este programa en el que hablamos de cine, de títulos que nos interesan y de las cosas que nos interesan al respecto de esos títulos. Soy Juan Ramón Ríos, me acompaña mi queridísimo Fernando Jiménez. Buenas noches, buenos días y buenas tardes. Y bueno, hoy tuvimos un inicio extraño para estos primeros episodios que llevamos. Le quiero mandar un saludo y un agradecimiento a Caro Águila. Ella justo leyó una cita de la escritora Flannery O'Connor. Le dio voz a ella al respecto de un ensayo que tiene llamado Algunos aspectos de lo grotesco en la ficción sureña. Es un ensayo de 1960. Y bueno, la razón justo de estas líneas, de esta cita, es porque vamos a hablar de la nueva película de Antonio Campos, estrenada en Netflix este pasado 16 de septiembre. Y bueno, este realizador que tiene una trayectoria que pues está muy preocupada por personajes trastornados, por traumas. Sus películas previas eran más como estudios de personajes singulares, y ya acá ya tenemos un mosaico completo del que queremos hablarles. Sí, bueno, hay que hablar que esta película tuvo un hype como interesante. No pudimos encontrar nuevamente el presupuesto de la película, ya que Netflix la publicó, aquí se los comentaremos. Pero bueno, una película que viene de un escritor, es una novela adaptada de un escritor con bastante renombre, que vendió bastantes libros, que se lee mucho, que se ha traducido ya a varios idiomas. Hablaremos un poquito más del escritor más adelante, porque justamente la realización de este filme da para ello. Y bueno, fue un presupuestazo que hablamos de actores y actrices de primera línea, tanto de manera mediática como en su, digamos, su talento y su manera no de actuar. sabemos cuánto cuesta, pero seguro sí fue un billetazo Sí, para no contratar estos podemos nombres. poner a Spider-Man en nuestra película así como por 20 pesos. Y bueno, uno de los actores, quizá el más mediático, la portada de la película es Tom Holland, a.k.a. Spider-Man, que, bueno, como comentario creemos que hizo una actuación suficiente, bastante digna y que abre la puerta para muchas cosas que seguramente vendrán para él. Bill Skarsgård, no sé si se pronuncia así, es de Suecia, no sé si tengan amigos, amigas en Suecia. Que lo pronuncien bien. Que lo pronuncien bien, pero pues más lo recordaremos como el actor de eso. Michael Banks, un niño que no teníamos muchos en el radar, pero que en este 2020 ya tiene créditos en dos series de HBO, en Lovecraft Country y en The Outsider. Bueno, y ahora en este bombazo también de Netflix, así que estamos hablando de un niño. Que ya hemos hablado de estos niños actores, ¿no? Sí. Que ya están súper metidos en la industria. Y vemos que hasta en los niños actores hay niveles, ¿no? Claro. Dos bombazos de HBO y uno de Netflix, ¿no? También tenemos a Sebastian Stan. El Winter Soldier, el soldado del invierno del universo Marvel, que está por ahí la anécdota de que querían contratar al Capitán América para este personaje, pero pues como no podía, pues mandó a su amigo en la vida real y en las películas del soldado del invierno, ¿no? Que hablamos no sabemos si está cocinando una mafia actoral ahí del Marvel, universo, ¿no? Marvel, ojalá que no necesitamos más mafias en las artes, pero es probable, ¿no? Hablamos de Jason Clarke, que es
John Connor. Es su papel más conocido seguramente. Sin ni modo, pero bueno, en la última película de Terminator se llama Genesis. Terminator. También sale, bueno, tiene un papel más o menos importante en estas nuevas versiones del Planeta de los Simios. Y bueno, también una participación ultra asombrosa e increíble de Harry Melling, que ya estaremos hablando de él, a.k.a. Dudley en Harry Potter, que pasó de ser un tembloroso niño inglés Que molestaba a Harry Potter, Ajá, a su primo Harry Potter. a ser un gran actor y entregarnos cosas muy interesantes. De las Ya que lo estaremos decimos de hablando. una vez, seguramente lo que más nos gustó de la película. La Adelantamos actuación lo que de más Harry nos gustó Melling. de la película es este muchacho Harry Melling, no le pierdan la pista y persíganlo como ahora nosotros decidimos que haremos a partir de ahora. Y bueno, yo creo que lo que se ha mediatizado más de esta película es Robert Pattinson Claro. y su actuación como un predicador que ya iremos platicando. Creo que todavía hay muchas personas que lo tienen en esta manta de Edward Cullen en Crepúsculo. Y que pues justo denostan sus habilidades actorales, pero creo que ya de años para acá ha demostrado que es seguramente el mejor actor de su generación. Sí, y nos gusta echarle carrilla con Crepúsculo porque brillaba y así, bien cool. Pero bueno, es un actor, como decimos, que ya sea tan solo el año pasado, ¿no? El Faro, que yo creo que ya es así como la película que se puede morir y ya ser recordado por siempre. Hablamos de un actor que es productor también ya, que ha hecho apuestas muy arriesgadas, como poniendo su cuerpo como parte de la apuesta, ¿no? Así como Sí. ha arriesgado parte de su carrera, de su renombre en producciones interesantes, inquietas, y bueno, acá hace un papel que ya muchos le están cantando el Oscar. No sé con cuánta premura y eso, pero bueno, eso habla de cómo se ha mediatizado también una actuación, y siempre que pasa, pues por lo menos es de tenerlo en cuenta. Y bueno, ahora estuvo larga, todavía hasta se nos quedaron algunos nombres en el tintero, Elise Scanlett, Hailey Bennett, Mia Wasikowska. A mí me gustó mucho la actuación de Kristen Griffith, que es como la abuela en la película. Creo que tiene una presencia y un rostro como fuerte, interesante. Pero y justo hablaremos de por qué la lista tan larga ahora de actores, ¿no? Porque sí es un súper reparto, creo que todos nombres conocidos, todos más o menos con proyectos ya importantes. ¿De qué va The Devil All the Time? El diablo a todas horas. He tenido la tentación, lo voy a comentar aquí, de traducirlo mal y le he puesto el diablo todo el tiempo y el diablo todo el día. El diablo todo el día. Me Y encanta nombres muy el diablo malos. todo el día. Pero bueno, El Diablo a todas horas le pusieron aquí en Latinoamérica, de All the Time, una adaptación del escritor Donald Ray Pollock, una participación de él que ahorita adelantaremos, pero bueno, ¿de qué va la historia? La historia va de William Russell, un veterano de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de la espiritualidad de William Russell y de cómo esta espiritualidad impacta en su hijo, o Arvin. El hijo Arvin. Ajá, cómo impacta en su hijo y qué significa una herencia así de extraña, así de violenta en un pueblo tan extraño, tan loco, llamado Knockemstiff, que también tendremos mucho que hablar de esa palabra. Knockemstiff, que se traduce algo así como déjalo tieso, Déjalo... pero como con un trancazo, como madrealo, ¿no? Como pégale y páralo. Pégalo y desmáyalo, digamos, sí, así como así. pensando en un golpe. Con una historia particular, pero hablamos del Estados Unidos rural, de la posguerra, donde termina el sur, digamos, entendida como esta franja, ¿no? Hablamos de Ohio, y Knockemstiff es un lugarcito en Ohio. Y bueno, también para irnos ya un poco rápido con el equipo, con el crew, ya mencionamos al director Antonio Campos. Él hace el guión con su hermano Paulo Campos, justo esta adaptación de la novela homónima de Donald Ray Pollock. Por ahí me llamó mucho la atención que en el crédito de productor está Jake Gyllenhaal, este actor también ultra importante últimamente, y de que creo que es curioso de que tenga como estos créditos o sea que la relacionan, creo, con esta película, que quizá de allí vino el interés para producirla en Zodiac y en Nocturnal Animal, Animales Nocturnos, de que pues, son películas justo que hablan de la violencia en Estados Unidos, los asesinos seriales. Me pasa que espejeó mucho como esta labor actoral de Robert Pattinson. Claro. Con Jake Gyllenhaal. O sea, no en el sentido de, bueno, o sea, que pudieron ser guapitos como de sí. película mainstream y dedicarse a eso toda su vida y tener muchos papeles de esos con
más o menos. Y han desafiado, ¿no? Su cara guapa. Y han desafiado, han llevado como por eso digo, como que ponen su cuerpo, ¿no? Claro. Y en producciones extrañas, producciones muy locas, y que pertenecen como a diferentes tradiciones y siempre llevándose más lejos, ¿no? Jake Gyllenhaal, que hace esta película del boxeador, no me acuerdo, ¿no? Así que se quiso y se puso súper ponchado y acá ya se puede hacer ese cine. Y luego hizo Nightcrawler, que ahí bajó de peso así, así al punto de lo anoréxico. Y pues justo eso, comprometiendo su... Y llama la atención, ¿no? Digo, rastreando estas genealogía, ¿no? De dónde viene este tipo de cine. Interesante. También allí hablaremos un poco del trabajo de edición, que creemos que, bueno, a mí en lo particular me parece un hilado muy fino allí en cómo se van entrelazando las historias de la película. La edición estuvo a cargo de Sofía Supercasu. Seguro lo dije mal, pero ella es quien está detrás de la mesa de edición y justo por allí encontramos que ella tiene algunos créditos en documentales y eso me pareció valioso de recalcar porque creo que justo trabajar en documentales te da una perspectiva distinta para trabajar el montaje de una película. O sea, como el de tener tanto material para trabajar con él y justo irle dando un ritmo que se construya a la vez que se va trabajando en ello. Y pues que acá, al tener tantos personajes, tantas líneas de tiempo, pues creo que se ve como justo ese antecedente y ese pulso de la editora Sofía para llevar acá rompecabezas a buen puerto. También en la dirección de fotografía estuvo el cinefotógrafo Lol Crowley, que él ha trabajado con el realizador Brady Corbett en películas, en sus 2 únicas películas que tiene hasta el momento, The Childhood of a Leader, que también es curioso que también ahí actúa Robert Pattinson, y en Vox Lux, una película reciente con Natalie Portman, ambas creo películas interesantes que también los invitaríamos a revisar. Y justo este realizador, Brady Corbett, con el que ha trabajado el cinefotógrafo, también es el protagonista de una de las películas previas de Antonio Campos, Simon Killer. Él es un actor que se ha convertido en director en años recientes. Y bueno, creo que hablaremos también ya más adelante del trabajo de Crowley en la fotografía. Pero que justo es interesante cómo retoma una tradición pictórica americana que apunta justo al gótico y justo como para capturar este estilo de vida mundano, rural, oscuro, tenebrosón de esa América profunda, ¿no? Y la primera gran pregunta, ¿por qué hay tanta gente en esta... ¿Por qué hay tanto estrella, tanta gente famosa aquí? Hablamos de una película que abarca más o menos 2 décadas. Decimos una adaptación de la novela de Donald Ray Pollock con el mismo nombre. El escritor participa activamente en muchos sentidos en la película, tanto acompaña la elaboración del guión, no tiene créditos de guionista, según recuerdo. No tiene, pero o sea, sí estuvo cercano siempre. O sea, entendemos por entrevistas, por notas, de que sí fue como un activo en la realización. O sea, y bueno, yo creo que es ahí. el actor que más participa, claro, siendo el narrador. Sí, es como esta voz unificadora que, por ejemplo, ahí a mí me llamaba la atención de que en varias críticas se decía que era como un narrador muy gratuito, quizá, ¿no? Que pues yo estoy algo en contra de ello, o sea, creo que sí. Al momento de ver la primera vez, sí decía así como de, pues a lo mejor sí es redundante en algunas cosas que pues ya estamos viendo a través de la imagen, pero creo que como narrador sí tiene justo esta conexión con el trabajo literario y que también al final de cuentas es un homenaje, ¿no? Él es el señor que creó este universo y le vamos a dar la posibilidad de que sea su voz justo quien lo vaya contando y que vaya exponiendo algunos de los pensamientos de los personajes a los que quizá no se puedan acceder desde la mera visualidad. Y quizá aquí hay que hablar un minutito sobre Donald Ray Pollock, ¿no? Donald Ray Pollock, ¿quién es él? Sobre todo porque hay que decir que en las entrevistas que ha dado el director habla de cuánto le encantó la novela y cuántas ganas le dieron de convertirla en película. Hablamos de una adaptación en forma, no digo, para ir ligando un poquito nuestros programas, el programa pasado hablábamos de Charlie Kaufman y cómo
nada le importaba menos que adaptar el libro, ¿no? Claro. Son adaptaciones tan, pero tan libres como en Adaptation, en la película. Tan, pero tan Sí, libres. es así como todo. Mira este libro, voy a tomar Voy a hacer una película. voy a tomar los nombres de los personajes, medio la trama y voy a hacer lo que yo Compra quiera los con derechos ellos. para no usarlos. Sí, ¿no? exacto. Y acá no. Es No, el caso no es el totalmente caso, contrario, Es el ¿no? caso totalmente contrario en muchos sentidos. Tanto, digamos, Donald Ray Pollock escribió un libro de cuentos que se llama Knock 'em Steve, basado en este pueblo que entendemos, de acuerdo a la información como que hay ahora en la red. Es un pueblo fantasma en la actualidad, ¿no? O sea, ya no hay mucha gente viviendo ahí, no es un pueblo que le haya llegado la bonanza en algún momento. Claro. Hablamos de esta zona rural. Y él escribe un libro de cuentos que tiene mucho éxito, digo, tanto éxito como pueda tener un libro, ¿no? Es un libro interesante, con personajes muy extraños, que de nuevo traen la palabra gótico, ¿no? Claro. Y tiene un poco que ver con la manera en la que quisimos iniciar el programa. Tanto la novela como la película está bien insertada en esta tradición del gótico sureño, que viene justo de Flannery O'Connor, Carson McCullers, Harper Lee, William Faulkner. Claro, Ajá. Tennessee Williams, y justo más recientemente, y que también tiene preponderancia en la gran pantalla ya, Cormac McCarthy, ¿no? Y que también hablamos, quizá cerraremos esta idea un poco más adelante, pero de cómo esta situación o limitación geográfica del concepto, de esto de decir gótico sureño, pues, o sea, creo que justo el siglo XX se encargó de que esta categoría del gótico sureño se convirtiera en un gótico americano. Stephen King, decimos, también tiene algunos lances hacia este tipo de literatura, y él escribe desde Maine, que es esta parte ya como súper norteña del viejo Estados Unidos. Shirley Jackson, que también escribía al lado entre Nueva York y Vermont, ya que son estas zonas justo que ya no son el sur, al final de cuentas, ¿no? Pero cómo esta categoría se pudo extender a todo Estados Unidos, quizá, ¿no? Sí, y de figuras como el hillbilly, como el post-cowboy, ¿no? Que ya estamos hablando de aun cuando se han contado mil veces la historia del cowboy y del western y los disparos. De pronto viene en la historia reciente, hablábamos de estas autoras fabulosísimas que les recomendamos mucho tanto a Carson McCullers como a Flannery O'Connor. Súper invitación para que las lean antes de cualquier cosa. Y bueno, regresando a la película, de lo que más se ha hablado es de las actuaciones. Y eso nos llama la atención. Una buena parte del cast son entre australianos, la mitad es de Australia, la mitad es de Inglaterra. Eso, bueno, digo Pennywise. Sueco. Digo Bill Skarsgård, que no sabemos cómo se dice, es de Suecia, ¿no? Y toda la gente tuvo que entrenarse con coach de voz, que trabajos extraños hablamos que existen en la industria, ¿no? Hay coaches que se dedican únicamente a que el actor, la actriz, sabemos el papel de la voz, ¿no? en una actuación. Y encontramos por ahí una nota donde un coach llamado Eric Singer hace un comentario sobre las actuaciones. Todo el mundo está hablando de Robert Pattinson, que hace un predicador interesantísimo, tenebroso como nos imaginan, perverso, muy siniestro. Poor soul who brung in them chicken livers and that beat up plate. Well, let's just say I'm inspired to preach on it for a minute before we eat. Sure, some of us are better off than others. And I see plenty of white meat and red meat laid out on this table. And I suspect that the folks that carried them platters in eat mighty good sometimes. But poor people got to bring what they can afford. Y que tiene como ya muchos significados como a lo largo de la película. Y bueno, por la actuación que hace, los diálogos que tiene, los momentos tan poderosos, que bueno, cuando les decíamos que es una película de 2 décadas, hay que entender que es una peli de 2 décadas, ¿no? Y que pasa por diferentes momentos, digamos, pasan ciertos años y cambian completamente el cast. Se va relevando, ¿no? Como esta situación de que empieza inmediatamente en la posguerra, en el 45, a finales de la Segunda Guerra Mundial. El personaje de Willard, el papá de Arvin, es un veterano de la Segunda Guerra. Y desde ahí justo se va trazando hasta o sea, de que hablando de esos lazos familiares y de
de condena y como una especie como de maldición casi hasta sanguínea, ¿no? Que va cruzando a los personajes y que justo atraviesan desde ese momento o sea, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, pasando por los 50 hasta ya cuando llegamos al personaje de Tom Holland, ya con la guerra de Vietnam a tope. Entonces, de que justo también esta conexión es una conexión bélica al final de cuentas, va del final de la Segunda Guerra Mundial al principio y momento más álgido de la guerra de Vietnam. Brought back from the war. I figure it's time to pass it on. It's the best present I ever got. Thank you. How and why people from 2 points on a map without even a straight line between them can be connected is at the heart of our story in Knock 'em Stiff. You ever think about how we ended up orphans living in the same house? I know what my daddy did. Decíamos en un primer momento que nos llamaba la atención la recepción que ha tenido la cinta, porque bueno, al momento que estamos grabando, digamos, a una semana, poquito más que del estreno, poquito más de la semana del estreno, nos encontramos con que está siendo un éxito, ¿no? Un hitazo total. Un hitazo total en la todas lista partes. hasta arriba de Netflix. Y hablamos también de México, ¿no? Hasta en México está siendo como un hit. Y se nos hace interesante porque desde que fueron las primeras como proyecciones privadas de la película, ha tenido, se dice, una recepción como mixta, le llaman, pero cuando dicen mixta es mala. Así como de muy pocas cosas como que señalar. Los estudios la adornan, ¿no? Así como, está dividida la crítica, pero ese de que en realidad pues, así como va para abajo. Cuando no está bien dicen que está dividida, ¿no? Nunca dicen así como, no hay empate, ¿no? No hay empate, leído mal. Hablamos ponemos de ejemplo estos dos como portales de internet, Metacritic y IMDb, ¿no? Como mediáticos que recopilan críticas, recopilan estadísticas. IMDb es de usuarios y Metacritic recopila reviews, ¿no? En ciertas como medios que consideran como reviews de confianza. Y bueno, en Metacritic la cinta tiene un 53, ¿no? Cuando checamos. Y en la calificación de los usuarios tiene 8.5, ¿no? Viendo el cariño del público más que de la crítica. Y en IMDb también tiene un 7.5, que, bueno, al momento que estamos grabando, y que también es un número bastante digno, digo, para hablar de miles y miles y miles y miles de personas. Y se nos hace interesante, ¿no? ¿Qué significado tiene? Las críticas, decíamos, que han sido negativas, las más chafitas, por lo menos, muy en el lenguaje normal de una crítica negativa. Decíamos, personajes planos, dicen que... En el manual de cómo hacer una crítica de cine, cómo hacer una crítica el negativa. arco del personaje creo que no se embona muy bien. Creo que tiene un ritmo muy... No termina de cerrar las historias y cosas que así siempre se dicen. Que bueno, esperamos justo que nunca sonemos así, ¿no? Como críticos. Si sonamos así, nos avisan. Pero nos llama la atención lo positivo, ¿no? De la recepción que ha tenido y lo exitosa que está siendo, ¿no? Y yo creo que es al mismo tiempo un acierto del autor, decíamos de Donald Ray Pollock, del director con esa búsqueda de adaptar de manera tan fiel el filme. Decíamos, la película le encanta, que a la novela le encanta, y él decide traducirla al lenguaje cinematográfico con todos los desafíos, con todas las críticas que eso pueda llevar. Se podrá decir que no es una adaptación como tan aventurera, como ya hablamos de Charlie Kaufman, ¿no? Pero él le encanta el libro y decide contar esa historia y llevarla a más personas. Y esa historia está teniendo una recepción interesante por parte de la gente. Y que tiene que ver con la historia reciente de Norteamérica. Por eso hacemos tanto hincapié en un primer momento con el gótico sureño. Y nos acordábamos de este cuadro tan parodiado que se llama Gótico Americano, del pintor Grant Wood, que seguramente todo el mundo que nos escuche lo ha visto o lo ha visto parodiado, que es este cuadro tan famoso de lo que parece ser una pareja de un granjero, una granjera, el granjero como con un trinche frente a una casa, ¿no? Que decíamos, ha sido parodiado, pero hasta el infinito. Hablábamos un poquito de la historia de ese cuadro. Decíamos, Grant Wood, por ahí de los 30, pinta este cuadro, gana un tercer lugar en un concurso, se lo pagan a $300 y ya lo demás es historia. Se vuelve el cuadro más famoso como de la historia de Estados Unidos. Y
y que habla un poco bueno, en la recepción que tuvo, de cuánto le llama la atención a Estados Unidos su historia reciente, ¿no? Y justo esta América profunda rural, como justo sus raíces, como de agrocapitalistas. Sí, decimos, cuando el cuadro se vuelve mediático, estamos hablando de los 30, ¿no? Cuando este choque entre la América rural y la América citadina, salir del campo, y que también es un poco la historia que nos quiere contar Antonio Campos con esta película, y que creemos que por eso le gusta tanto a la gente, ¿no? Porque es tan cierta, retrata esta sordidez que de pronto se buscaba evitar, ¿no? Decíamos, Grant Wood fue un pintor que él se asumía como regionalista y decía que su obra era un elogio al campo, ¿no? Pero detrás de ese elogio, cuando se lee entre líneas sus propios cuadros, aún contrario a la opinión del pintor, nos encontramos con estos espíritus tan extraños que nos quiere contar Antonio Campos, ¿no? Justo en esta pintura de gótico americano está eso tétrico, ¿no? Eso, o sea, en las figuras de estos granjeros hay algo que también es parte de la parodia, pero de que hay algo ahí escabroso, tétrico, terrorífico incluso, ¿no? Y que tiene mucha relevancia pensando en el cine que se está haciendo. Hablábamos, Ramón y yo, antes de grabar el programa, de estos neo-westerns, ¿no? Tan famosos, porque de pronto se vuelve el gran tema, ¿no? La América rural y los problemas de la Norteamérica rural, ¿no? Me acuerdo ahorita de Hell and High Water, ¿no? Y justo como a la tradición también a la que apela cinematográficamente ya más There Will Be Blood, Petróleo Sangriento de Thomas Anderson, No Country for Old Men, Sin Lugar para los Débiles de los Coen, que son historias como contemporáneas, pero que justo apuntan a ese espíritu western oscuro. Y lo indagan, lo llenan de preguntas, se lo plantean de otra manera. Pienso que en Estados Unidos siempre está esas dos opciones, ¿no? Salir del rancho o celebrar el rancho, ¿no? Me acuerdo de canciones, hablábamos de Johnny Cash, de Bruce Springsteen, ¿no? Es Bruce Springsteen que hace Thunder Road, ¿no? El himno de qué hermoso es el rancho, pero vámonos de aquí, ¿no? O Johnny Cash una chica hermosísima que se enamora de un amigo en una tienda de dulces, triunfa, se hace actriz, le va bien en el cine y regresa al rancho a casarse con el chico de la tienda de dulces, ¿no? Y que justo hablamos de esa identidad tan norteamericana. O sea, tan solo decir Cash y Bruce Springsteen, pues ya estamos hablando de los cantautores más icónicos de Norteamérica. Y pues justo, o sea, cómo están tan arraigados en su identidad, en cómo desde ellos entienden lo que son. O sea, pues es ahí donde los estadounidenses pues espejean, ¿no? Y de que es ese fantasma del pasado que entre les fascina, pero también les aterra. Y que justo siguen lidiando con esa... pues con esos espectros aún ahora, ¿no? Y aprovechando esta idea para ligarlo con la siguiente que queríamos comentar, decíamos que una de las grandes bondades de esta película, de las grandes virtudes, es que sin querer, ahí como yo creo que sin que sea la intención, de pronto transforma esta historia lineal en una recopilación, una galería de personajes extrañísimos, inquietantes, ¿no? Ya hablamos de cuáles, de Robert Pattinson, ya hablamos de eso. Bueno, de Pennywise y de todo lo que logran, pero también se nos hace, bueno, parte de lo que les queremos comentar ahora, se convierte como una suerte de libro de cuentos, ¿no? Hay da esa apariencia, cierta independencia entre las historias, ¿no? De la primera parte de la película, que tiene como 3 historias en una, la segunda parte de la película, que tiene 3 historias en una, con sus propios personajes, cada uno con sus propias inquietudes, y que eso se vuelve muy interesante. Decíamos del personaje de Harry Melling, ¿no? Que tiene una participación, digo, ningún spoiler aquí, pero digo, no dura mucho tiempo en la película, hay tantas personas que pasan muchas cosas, pero inicia su historia, cierra su historia y la que sigue, ¿no? Cierra otra, abre otra y eso termina funcionando muy bien. Regresando a lo que comentábamos al principio del programa de la edición, o sea, de cómo se van entrelazando estas historias, también aquí podría funcionar quizá como una categoría que comentaba con Fer antes de empezar a grabar, de estas historias multilineales, justo con muchos personajes, muchas tramas y de cómo confluyen, cómo se va justo como en un choque y que se puso muy de moda, ¿no? O sea, creo que es bien identificado que, por supuesto, Quentin Tarantino y su Pulp Fiction en el 94 sentaron así como las bases de moda de
de este tipo de historias. Y pues de ahí vienen la trilogía de González Iñárritu con Arriaga, Amores Perros, 21 gramos, Babel, Traffic de Soderbergh, hasta en la comedia, ¿no? Esta película británica de Love Actually, que también eran como varias historias ahí interconectadas y que justo hablan de cómo, algunas con mayor o menor profundidad, pero que justo hablan de cómo las vidas de las personas se encuentran, se conectan, se influyen unas a otras, como por actos del destino, por casualidades, por designios divinos, que quizá podría ser algo de lo que quizá explora tanto Donald Reid Pollock como Antonio Campos en esta película. Pero creo que sí podríamos hacer aquí como una distinción justo entre esas películas que quizá apuntan más a esa estructura como sorprendente. Le decía a Fer de que por ahí también encontramos justo ya como categoría a principios de los 2000 que lo llamaban un hyperlink cinema, un cine hipervínculo, que justo pues ya influenciado por la preponderancia de la web, de las redes, del internet, de cómo esta nueva forma de contar eran una multiplicidad de historias chocando, interconectándose y de redes, justo, ¿no? Pero creo que acá apunta como a una sutileza menos violenta quizá, ¿no? O sea, creo que las historias se van engarzando, aunque suene como programa de TV Azteca, justo esas historias engarzadas. Estas historias nos cobran. Tienen como un hilo más fino quizá, en la manera en la que se van encontrando y que les digo que puede ser una tradición que es vieja ya, ¿no? También este cineasta Robert Altman también exploró altamente como las posibilidades de la multiplicidad de personajes y de sus vidas conectándose. Un autor justo que le gusta mucho a Paul Thomas Anderson, ¿no? Y que tiene Magnolia, que también es como una gran historia de multiplicidad de personajes y una maquinaria que se va desenvolviendo para unir las vidas de diferentes personas. Sí, y yo creo que una de las fortalezas o lo que hace que funcione como de una manera como diferente a muchas de las que hemos mencionado es que yo comentaba con Ramón que no me parece que fuera intención del autor de voy a contar las 7 historias que van a estallar en este punto, claro, ¿no? O sea, no busca hacer ese nudo luego ya tramposo, decíamos, en la repetición. Sí. Se vuelve... O sea, no es un artificio en el que la estructura narrativa es como lo principal de la película, ¿no? O sea, creo que aquí justo el autor hasta desaparece, se vuelve un poco invisible. Creo que revisando las obras previas de Antonio Campos, creo que sí hay una intención justo como más vistosa, quizá, ¿no? De demostrar un estilo, de emplazamientos de cámara, movimientos, y no que no los haya acá en The Devil All the Time, o sea, también hay algunos ejercicios cinematográficos interesantes, valiosos, pero que acá parecen estar justo al servicio de la historia. O sea, aquí lo importante no es ni la estructura narrativa, ni justo el modo de contarla cinematográficamente, que está muy sobrepasado todo ello, como para honrar tanto la historia original de la novela como a la voz misma, que es Donald Reid Pollock, ¿no? Es así como... y que eso a mí, la verdad, o sea, creo que es digno de celebrar en este caso, porque es muy humilde del director, de decir, quizá aquí no voy a estarme dando mis baños de gran cineasta con súper movimientos y estructuras y chispazos brillantes y choques espectaculares y demás, sino que todo está para que la historia se vaya desenvolviendo. Sí, hablamos que Antonio Campos de alguna manera, hicimos cineasta neoyorquino en toda la extensión de la palabra, ¿no? Todos los significados que pueda tener un artista neoyorquino, digamos, en cuanto a una estructura cultural de la ciudad, del estado, perdón. Cede su lugar, de alguna manera, cede su lugar para explorar y para que explote el imaginario de Donald Reid Pollock, que ha construido con su obra también. Está recomendadísimo él, ¿no? Claro. Como autor. Y cede su lugar para que aparezcan como los grandes temas que ha propuesto con su obra Donald Reid Pollock, que les decimos, no es ningún autor oculto por ahí, ¿no? Sino es una persona que vende muchos libros, que ha sido muy traducido, que se consigue relativamente con facilidad, y que los temas que aparecen en la película tienen que ver con sus investigaciones. Digamos, él precisamente, no lo hemos dicho, pero Donald Reid Pollock es originario de Knockemstiff. Claro, o sea, y justo el director lo dice, ¿no? O sea, es que
Donald Ray Pollock es este narrador que aparece en la película, y el director Antonio Campos dice, es que, o sea, desde el principio fue como una relación como muy cercana, muy respetuosa y demás en la adaptación, pero cuando le propusimos que él fuera la voz narradora en la película, él accedió desde luego, y que ellos estaban encantados, porque pues justo qué actor iba a poder darle esa tonalidad en la narración a alguien que fuera natal del pueblo y que pues fuera justo la mente detrás de la invención de todos estos personajes, y que pues justo representaba un espíritu del lugar mismo. Precisamente Donald Ray Pollock en uno de sus cuentos, tiene ahí, tomamos una cita, bueno, en una de las descripciones que hace uno de sus personajes sobre Knockem Steve, él decía bueno, habla de su lugar como un destino, nadie puede salir de aquí, y habla de que nacer en Knockem Steve es como ser un hongo pegado a un tronco podrido, ¿no? Encontramos que Kiko Amat, en esta introducción que escribe en el libro, él le llama la atención. Él dice, si me preguntan caprichosamente, digo, nadie le estaba preguntando, pero ¿cómo sonaría la obra de Donald Ray Pollock? Él dice, me gustaría que sonara como este, que me gusta mucho, y como este otro que me gusta mucho. Pero sé que es una fantasía mía, caprichosa, porque realmente sonaría como Billy Ray Cyrus, ¿no? El papá de Hannah Montana, ¿no? Decimos, un músico tan popular, pero decíamos, nunca celebrado por la crítica, tan pop. Y que también es esta película, ¿no? O sea, con tantos actores tan amados, con una legión de fans, justo quizá a raíz de sus participaciones en Marvel y su popularidad y demás, en su calidad de superestrellas, se denosta un poco como estos virajes a películas que no dejan de ser industriales, pero que quizá tengan otra... que no estén tan amarradas como por estas fórmulas de las películas de superhéroes que pues, sí ya están por todas partes. No sé si nos olvida otra cosa. Aquí vamos dejando la recomendación. Vean, iba a decir Knockem Steve, no, vean The Devil All the Time. El Diablo a todas horas, de nuevo, lo dije bien. Veanlo, en Netflix, una película interesante. Todavía estamos por ver cómo sigue avanzando la recepción, pero hasta la invitación, grandes actuaciones, un gran cast, una historia interesante, ¿no? de contar. Con temas que a todos nos serán interesantes, el Padre Furioso, decíamos, que vienen de la obra de Donald Ray Pollock, y que Antonio Campos traduce a este otro formato, que bueno, invitadas están a revisarlo. Decíamos, a leer a Donald Ray Pollock. También algo que anoté por ahí, que se habla de que él es un verdadero working class hero, ¿no? Un héroe ahí de fábrica. O sea, ahí en su... Quizá ya se va a volver como estas leyendas como trilladas ya conocidas del autor, pero, o sea, él trabajó en la fábrica de Knockem Steve por 30 a 40 años, y hasta los 52 se mete a un curso de escritura creativa en la Universidad de Ohio. En el 2006 fue eso, y 2 años después de este primer acercamiento como con la literatura, saca este libro de Knockem Steve, y pues ya, y de eso, ¿no? O sea, justo de ser un obrero en su pueblo natal, a atreverse a empezar a formular como las historias que trae en la cabeza, y pues ahora ya está narrando una película de Netflix con las superestrellas más conocidas con del momento. Los Avengers, ¿no? Al mismo tiempo. Con todos los Avengers. Y el próximo Batman. Sí, claro. Y que pues sí, o sea, pues justo aquí sirve la recomendación tanto para el escritor como para el director. Justo ya para cerrar, a mí también me llama la atención la película previa del realizador de Antonio Campos, Christine, que justo habla también de otro trauma en la historia americana. Está situada en los 70s, y de que justo se sitúa en este momento en el que están destituyendo al presidente Nixon, en el que está a punto de explotar así ya como la locura de los asesinos seriales en Estados Unidos. Es en el 74, justo cuando ya está en activo Ted Bundy, ya se acerca el hijo de Sam, ya sucedió Manson, ya sucedió Ed Gein, y que pues que justo habla de todos estos personajes que también están de alguna manera representados en El Diablo a todas horas, y que pues justo son hijos de las heridas de estas guerras que a cada rato se buscan los Estados Unidos, y de justo cómo detrás de estos horrores de la guerra
es un nido para estos personajes que pues están poblando desde mucho tiempo para acá, tanto la literatura como la cinematografía. La invitación está, vean Devil the Time. Esto fue el tercer episodio de Los Trenes en la Noche. Si no han escuchado los otros dos, está la invitación. Nosotros nos escuchamos en 15 días y vean la película.